¿Te han contado que la revolución industrial fue un verdadero infierno para aquellos primeros obreros de la historia? Pues no. La revolución industrial fue una bendición. Fue un gran paso de progreso para la humanidad y para esos obreros. Y también para ti. Vamos a verlo ahora. Hoy vamos a desmontar el mito de la terrible revolución industrial que tanto cacarean los marxistas. Y como es habitual en ellos, lo usan para tergiversar y cambiar la historia a su conveniencia. Estoy muy seguro que has leído o escuchado que durante esta llamada revolución industrial, los obreros trabajaban larguísimas jornadas, 16 y hasta 18 horas, y que recibían un salario pésimo, extremadamente bajo. Y esto es, lamentablemente, absolutamente cierto. Lo primero que hay que hacer es contextualizar el asunto. Irnos a ubicar en las condiciones de la época y no andar juzgando aquella situación con los estándares y las creencias y criterios actuales. En la actualidad, no creo que haya ninguna empresa en Occidente que esté obligando a sus trabajadores a trabajar esas salvajes jornadas, ni pagan salarios tan miserables. Y si alguien conoce alguna empresa que sí lo está haciendo, debería denunciarla. Pudiera existir tal vez, quizás en África, Haití, no lo sé en realidad, pero sería muy escandaloso en Occidente que hoy ocurriera algo así. Sin embargo, hay que saber esto. Las condiciones que se tienen hoy son el resultado de la evolución y el cambio del propio capitalismo, que aunque muchos crean lo contrario, porque así nos lo enseñaron, llegó al mundo para cambiar para bien la vida de la humanidad, y las pruebas de eso sobran y están a la vista de todos. Y los que no lo quieran ver es porque ignoran la historia. Eso es todo, esa es la causa. ¿Y por qué ignoran la historia? Es fácil, es simple y evidente. Simplemente porque el Estado y los políticos controlan la educación en la mayoría de los países. Y no lo hacen, como te dicen, para que todos tengan acceso a una buena educación, ni mucho menos. Los políticos y al Estado no les importa nada. Controlan la educación porque con ella te adoctrinan y también te controlan. Te convierten en un ciudadano obediente. Un ciudadano que crea que necesitas al Estado para vivir. Un ciudadano que crea que sin el Estado no tendría educación, ni sistema de salud, ni carretera. Pura demagogia, puro cuento. Quieren que vayas a votar para que ellos, los políticos de siempre, sigan viviendo de ti. Vamos a contextualizar entonces a la revolución industrial. Vamos a ubicarnos en aquella época, hace más o menos 200 años. Te voy a contar rápidamente cómo vivía la humanidad antes de esta revolución industrial. Y escucha con atención, te lo diré clarito, sin palabritas raras. Todo claro, para que se entienda. Antes de la revolución industrial, la mayoría de las personas eran campesinos muy pobres, que trabajaban la tierra en sistemas feudales, serviles y a veces casi esclavistas. Vivían en lo que se conoce como economías de subsistencia, donde no había dinero de por medio, no había salario, no te pagaban por tu trabajo. Se trataba de autoconsumo y trueque. Te cambio esta gallinita por frijolitos, te cambio este cerdito por una pala, y así lo que se te ocurra. Estaban atados, amarrados a la tierra y al señor local, sin movilidad ni opciones. Cuando digo sin movilidad, me estoy refiriendo a que no existía, óyelo bien, repito, no existía la movilidad social. O sea, que el que nacía campesino o siervo sabía que lo iba a hacer para siempre, toda su vida. Y lo mismo para sus hijos. Nunca jamás un siervo se convirtió en príncipe, ni tampoco un príncipe se convirtió en siervo. Nacías jodido y te morías jodido. No te movías de ahí. Pero no creo que esa gente tenían el sueño de prosperar. No, nada de eso. Ese deseo de prosperar que hoy tenemos casi todos los seres humanos en aquellas sociedades anteriores al capitalismo,
no lo tenía nadie, no existía. Todos aceptaban tranquilamente la suerte que les tocó. Era lo normal. Si mi padre es siervo, lógicamente yo también. Es lógico, no puede ser de otra manera. Y esto lo creían en serio, porque además era cierto. Por otra parte, las hambrunas, las enfermedades, el analfabetismo eran lo normal, lo de cada día. Nadie se sorprendía porque se le muriera un hijo, probablemente ni sufrían, por un catarro o una simple diarrea. Hoy casi nadie se muere de eso, a menos que se te complique, lo sabemos bien. La esperanza de vida era bajísima, 25 o 30 años. Las familias tenían un montón de hijos, porque se le morían de casi cualquier cosa. Necesitaban brazos para trabajar la tierra y así subsistir. Esto ya no nos pasa a nosotros. ¿Qué trajo la revolución industrial? Pues mira, trajo la salvación para todos. La posibilidad de recibir un salario en efectivo, algo completamente nuevo para la humanidad. Ahora es normal, pero en ese entonces era nuevo. Por primera vez una persona podía vender su trabajo en el mercado, o sea, vendérselo al dueño de una fábrica, y aunque fuera muy poco el salario, podía decidir cómo usarlo, en qué gastar, qué comprar, qué hacer. Se abrió la puerta a la movilidad social, aunque era mínima entonces. Un obrero podía eventualmente ahorrar, emprender, enviar a sus hijos a una escuela. Entonces sí, aunque las condiciones eran duras, sin duda, durísimas, precarias e incluso inhumanas, según los estándares actuales, para la humanidad fue un avance tremendo respecto a la servidumbre o el hambre rural que padecimos por miles de años. A ver, no estoy negando de ninguna forma los abusos que hubo, porque de verdad los hubo y están documentados en la historia, pero hay que poner el proceso en su contexto real. Aquellos trabajadores sí vieron esto como un progreso, aunque aún muy limitado, limitadísimo. El capitalismo era algo nuevo para todos. Para decirlo muy fácil, los capitalistas no sabían bien cómo ser capitalistas y los trabajadores no sabían bien cómo ser trabajadores y no sabían de derechos laborales porque simplemente aún no existían. Estos derechos fueron apareciendo poco a poco con la evolución del mismo sistema capitalista. Hubo protestas, huelgas, se crearon sindicatos, los dueños de empresas, los empresarios, entendieron rapidito que tenían que cambiar las condiciones de sus trabajadores. Jornadas de trabajo menores, mejores salarios, días de descanso, vacaciones, en fin, lo que conocemos hoy. Así surgió la clase media trabajadora, algo inexistente, algo que no se soñaba. Los obreros dejaron de pensar en eliminar a los burgueses, como quería Marx, y se empezaron a preocupar más por comprar un Ford modelo T y vivir en un mejor departamento. Alguien me va a decir que en América Latina, en Hispanoamérica, el proceso no sucedió así, pero eso ha sido responsabilidad de los políticos que tenemos, que se han dedicado siempre a intervenir a nuestras sociedades, intervenir al mercado, a intervenir nuestra libertad. No es culpa del capitalismo, porque el capitalismo funciona y lo ha demostrado. El Estado y los políticos son los que no funcionan y también lo han demostrado con creces día a día. Como conclusión, debe quedarte muy claro lo siguiente, muy claro. Sí, efectivamente, a pesar de las duras condiciones, el paso del trabajo rural, servil o de subsistencia al trabajo con salario industrial fue para millones una forma de liberación total y una mejora real en sus vidas. No fue perfecto, porque cuando las cosas que hacemos los humanos comienzan, cuando empiezan, nunca son perfectas, pero fue un cambio histórico gigantesco para la humanidad después de vivir miles y miles de años en la pobreza más absurda y absoluta. Antes de la revolución industrial, más del 90% de toda la población humana vivía en estado de pobreza. Hoy en día, ese porcentaje es menor
al 10%, aunque los zurdos te sigan diciendo que cada vez hay más pobres en el mundo y que los ricos son cada vez más ricos. Cuando alguien te diga esto, dile simplemente que se ponga a estudiar historia y deje de estar difundiendo mentiras, falsedades. Dile que el teléfono celular sirve para tontear todo el día en las redes sociales, pero que también ese aparato fantástico que trae en el bolsillo tiene todo el conocimiento que ha generado la humanidad hasta el día de hoy. Y que ese celular existe gracias también al terrible capitalismo. Lo más curioso es que los zurdos odian al capitalismo, pero lo usan. Tienen celulares, autos, ropa de marca, relojes y todo lo que el capitalismo produce, pero lo critican. Es increíble, pero es así. Finalmente, apréndete esto. El capitalismo no explotó a los pobres, los sacó de la miseria estructural en la que habían estado atrapadísimos durante siglos. O sea, la revolución industrial no empobreció a los trabajadores, los liberó de una existencia miserable, basada en la subsistencia. Aunque los primeros trabajos eran durísimos, fueron una mejora indiscutible. Y todos aquellos abusos que se cometieron en la revolución industrial, hoy por hoy, no existen ya. La revolución industrial no fue el infierno capitalista que los mitos marxistas te cuentan. Fue el inicio, durísimo, pero liberador de una transformación sin precedentes. Pasar de la servidumbre y la supervivencia al trabajo libre, el salario y también, ¿por qué no?, a la prosperidad individual de cada quien. El capitalismo es perfecto, gente. No importa si esta frase te choca por todo lo malo que has oído decir del capitalismo. Si a veces parece que tiene errores, esos errores no pertenecen, no corresponden al capitalismo, sino a los humanos, que son quienes lo cometemos. No hay corrupción en el capitalismo. La corrupción es un flagelo humano y siempre, óyelo bien, hay políticos en cada historia de corrupción que conoces. Hablaremos de eso en este canal, en otro video, en otro momento. Y no se te olvide que la batalla cultural que se está librando es por tu libertad plena. Y no se te olvide que tu enemigo es el Estado, tus enemigos son los políticos. ¿Cómo puedes tú participar en esta batalla cultural? Fácilmente, es muy fácil. Cuéntale a todo el que conoces lo que te he dicho, a tu hermano, a tu amiga, a tu amigo, a tu novia, a tu vecino, a tus hijos, hasta el perro, hasta el gato. Todo lo que te he contado está fundamentado y atestiguado por la propia historia. Y todo lo que he dicho aquí puedes verificarlo cuando quieras, en muchísimas fuentes que están a tu disposición en tu celular. Para terminar, y parafraseando a los mismísimos comunistas, no diremos proletarios del mundo unidos. Nuestro lema es libertarios del mundo unidos. Gracias por estar ahí. Chao.